Bueno, buenas noches para todos aquellos que nos están acompañando en la noche de hoy, entregándonos un espacio importante de su tiempo de descanso y de compartir con sus familias para estar en otra reunión de webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en este caso del grupo de lípidos. Hoy vamos a estar con el doctor Campo, Rafael Leonardo Campo Torrenegra, especialista en cardiología de la clínica de la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga y coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Colombiana de Cardiología de Lípidos, presidente de la seccional de Santander de la Sociedad Colombiana de Cardiología y director del Registro Colombiano de Hipercolesterolemia Familiar, miembro del board de la Asociación de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar y, como ya dije, está radicado en Bucaramanga. Yo no me presenté, mi nombre es José Rosso, soy cardiólogo clínico, coordinador de cardiología de la Clínica Reina Sofía en Bogotá, y para mí es un placer introducir al doctor Campo en un tema de tanta importancia, pero siempre tan subestimado, tan subvalorado, pero que en el último tiempo ha tenido tantos avances. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Campo y aquí estaremos pendientes para estar con ustedes durante toda la charla. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Rafael. Es todo, muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias a todos por su valioso tiempo en este momento que sabemos es crucial para compartir en familia y donar de cierta forma con la intención de formarse un poco más para atender mejor a los pacientes y en este tema algo muy común de lo que es la hipertrigliceridemia. Gracias, José, por esta presentación y créeme que de pronto es un tema apasionante que, como tú lo dices, ha sido olvidado de cierta forma a la luz de lo que tenemos en evidencia en este momento, que es suficiente para todo el tema de estatinas y el riesgo cardiovascular global, que a veces no lo tenemos tan en cuenta. Y es importante porque año a año vemos que ha salido evidencia nueva y hay como nuevas terapias que han hecho como este renacer de los triglicéridos. Ese es mi conflicto de intereses. Como tal, no tiene alteración del juicio clínico, es una charla patrocinada por la industria. Y en particular, quiero mostrarles esto. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles bajo la situación ahorita de pandemia, en este caso por el coronavirus, que en estos momentos viene atacando fuertemente a Colombia. Y como ustedes bien lo pueden conocer por todos los medios de comunicación nacional, hemos pasado, ese es el informe oficial al 9 de agosto, el informe de la noche. Pasamos el umbral de los 10.000 casos diarios y pasamos el umbral de los 300 muertos diarios. Entonces yo pienso que es algo para tener mucha conciencia en lo que estamos viviendo en estos momentos y sobre todo plantearles como qué estamos haciendo nosotros y cómo nos ha tomado esta pandemia. El título es la hipertrigliceridemia, la pandemia olvidada, porque básicamente vemos todo lo que es la situación de pacientes que vienen de condiciones metabólicas, que ha sido como la gran pandemia de este nuevo siglo y que hemos tenido o hemos dejado a un lado. Entonces nos quedamos admirados con todo el compromiso que se tiene por COVID-19, pero dejamos pasar todo lo que es la situación de la pandemia, de todas las enfermedades metabólicas. Recordemos, por ejemplo, que en este caso ya hemos avanzado hacia lo que es la medicina de precisión y cada vez más vamos mejorando todas las estrategias terapéuticas, pero dejamos de lado muchas veces cosas básicas como estilo de vida, como cosas de intervención que también tienen un impacto muy importante, como lo es el ejercicio, aprender a comer saludable. Entonces, ese es un llamado a que retomemos esa conciencia de enfermedad global, no solo ahorita por la situación de cuarentena, de aislamiento social que tenemos, que de cierta forma nos ha hecho replantear mucho de nuestro comportamiento, sino también a ese aspecto de lo que hacemos día a día para que no dejemos pasar muchos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular residual y que muchas veces
los dejamos subtratados. Y aquí les muestro básicamente la evolución natural de una paciente que ustedes verán, de acuerdo al compromiso de su nivel de estado físico. Es una paciente que se volvió estrella fitness después de bajar 25 kilos de peso, después de una obesidad muy significativa, y que se ha dedicado prácticamente ahorita a toda la parte de estrella fitness. Y en este caso es para mostrarle que, contrario a lo que es el colesterol, que a veces le prestamos mucha atención, los triglicéridos tienen un componente muy importante dependiente del estilo de vida. Así es como es esta paciente que en su condición ya de ejercicio intenso tiene unos triglicéridos de 170, pero cuando estaba en obesidad estaba en 440, y para este caso con mayor control del estilo de vida 240. Entonces esto lo que nos muestra es que debemos impactar mucho más a los pacientes, no solo en las medidas terapéuticas, sino clasificando correctamente su condición clínica. Y eso es lo que nos lleva a decirnos qué estamos haciendo. Porque la obesidad en este momento, eso es una publicación a junio de Johns Hopkins, en la cual la obesidad constituye uno de los principales factores de riesgos asociados a hospitalización por COVID. Y vemos que en abril había sido, para todos los pacientes de forma general, la comorbilidad más importante que tenían los pacientes con COVID. Lo que nos hace plantear es, estamos teniendo en cuenta el tipo de población particular con que estamos enfrentando la pandemia. Eso lo que nos plantea es una pregunta, y es comparativamente la mortalidad, en este caso letalidad, de lo que es la influenza común contra lo que es en este caso el coronavirus. Vemos que la mortalidad es muy diferencial y sobre todo un gran impacto en la población mayor, digamos que desde los 60 años en adelante, pero sobre todo en las personas de octava, novena década de la vida, teniendo una mortalidad muy grande. Y eso lo que nos hace plantear es si hay estudios que ya conocemos de la exposición similar que tiene la población tanto de SARS como MERS, de los antiguos coronavirus y las epidemias que habíamos tenido previamente, en los cuales compartían unas características poblacionales similares en afección de comorbilidades, en grupo de edad. ¿Por qué tenemos un comportamiento diferente con esta pandemia? Y vemos que tanto para SARS como MERS tenemos pacientes que son añosos, pacientes que son hipertensos, incluso la letalidad del MERS, por ejemplo, era muy superior. Entonces aquí lo que nos hace plantear es qué población estamos teniendo de base en el grupo de diabetes, en el grupo de hipertensión arterial, en el grupo de enfermedad pulmonar. Digamos que ese metaanálisis nos muestra que el análisis global nos dice que independientemente del tipo de coronavirus que en esa situación estamos viendo, afecta a un grupo poblacional similar, porque estamos teniendo consecuencias diferentes. Y eso lo que nos hace plantear es, tenemos un virus más contagioso, pero que ha tomado una población mucho más enferma, una población que tiene consideraciones particulares en su distribución, en la prevalencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión arterial. Entonces hemos pasado de tener lo que es la tormenta perfecta a lo que yo llamo la pandemia perfecta. Eso se los digo en particular porque hemos sumado pandemias, y es mi forma de verlo, para tenerles un llamado de atención mucho más importante. La pandemia de lo que se llama obesidad y diabetes, diabesity, como lo tratan en el anglicismo, digamos, a lo que es la pandemia del coronavirus. Y lo que estamos viendo es unas consecuencias mucho más devastadoras en poblaciones que tienen comorbilidades. Entonces, lo que nos debemos plantear es la población que estamos tratando, normalmente la estamos tratando bien, porque los resultados en prevalencia de sobrepeso, de obesidad, de estado saludable global, termina siendo muy mala. Entonces, eso es un llamado como que el coronavirus nos ha hecho ver esto, y es que nuestros pacientes no están bien controlados en factores de riesgo y son pacientes en general bastante mórbidos.
Eso es para mostrarle la evolución de lo que ha sido comparativamente esto de Diversity, que es desde el año 95 al 2015, sobre todo donde más se tienen estadísticas, el comparativo entre la prevalencia de obesidad y también de diabetes, en este caso para Estados Unidos. Fíjense que el porcentaje de población de diabéticos con valores de hemoglobina glucosilada mayores de 9 termina siendo muy importante y hay unas distribuciones geográficas muy bien específicas. Igual también la prevalencia de obesidad, en ese caso todo lo que es la costa este y hacia Florida y el sureste de Estados Unidos es algo que es muy bien determinado. Y esto vemos en lo que es la publicación tradicional de New England, del análisis de lo que es el efecto de la obesidad y el sobrepeso en estos 25 años de evaluación. Y vemos que esto es lo que son los años de vida ajustados, la incapacidad que genera desde lo que es en este caso 1990 hasta cuando se hace la evaluación el 2015. Y aquí tenemos ajustado también según los años y vemos que, por ejemplo, para lo que es la presentación de distintas comorbilidades, eh, claramente ha tenido un aumento muy significativo, que lo que nos debe hacer plantear es las estrategias de gobierno en cuanto a lo que es consumo de productos, control de alimentos, nivel de actividad física de la población, para tener unas políticas de salud pública muy bien diseñadas y sobre todo dirigidos a esto, a prevención de mortalidad. Esa es la mortalidad ajustada en lo que es millones de habitantes desde 1990 a lo que es 2015. Es claro y es obvio que con el crecimiento de la población y el aumento, el paso del tiempo, va a haber aumento en la mortalidad, pero el histórico de las intervenciones que hemos tenido, por ejemplo, en enfermedad coronaria, en la cual la trombolisis marcó un hito muy importante en ese cambio de la mortalidad. Luego, el desarrollo de la terapia de reperfusión temprana a través de angioplastia primaria y luego la creación de las unidades coronarias, que son como tres intervenciones muy importantes que claramente han impactado esa curva de mortalidad cardiovascular por eventos coronarios. Esto no ha sido así en todo lo que es la mortalidad global final que se tiene, porque de pronto lo que hemos pasado es a mayor población con falla cardíaca, mayor población anciana, mayor población que tiene una expectativa de vida mayor y que ha tenido más enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, eso es de tener en cuenta porque, si recordamos, de los 80 para acá se cambió mucho el mensaje de la prevención cardiovascular y esa prevención cardiovascular estaba dirigida a no comer grasas cuando se tuvo como el mayor impacto de la determinación de colesterol como factor de riesgo cardiovascular y lo que se hizo es quítele a las personas el tocino, quítele el queso, quítele el huevo, la margarina en sus desayunos y pasaron a un desayuno de cereales con leche, con yogur, con jugo, jugos procesados cada vez más. Entonces la persona empezó a cuidarse, pero pensó que esos cuidados de medidas de estilo de vida saludable eran muy limitados a restringir lo que son las grasas. Y eso es cierto, pero es incompleto, porque lo que vemos es un estallido de la obesidad, digamos que desde los años 80 para acá, sobre todo sumado a una parte de comercio consumista, una publicidad muy desaforada en todo lo que es bebidas energéticas, bebidas procesadas, alimentos procesados, que básicamente tienen azúcares compuestos. Y lo que se traduce eso es en una mayor presentación de obesidad, diabetes, que es como la gran pandemia que estamos teniendo de este nuevo siglo. Entonces, eso es para mostrarle que tenemos el listado de los países con mayor obesidad. Afortunadamente aquí no tenemos ninguno de Latinoamérica, pero digamos que casi que uno de cada tres personas en Estados Unidos tiene rango de obesidad. Y, por ejemplo, Inglaterra, de todo el grupo de Europa, digamos que es el más significativo y lo tenemos porque, digamos, a veces tenemos esa visualización de la imagen de la persona europea como de
la persona más delgada, alta, esbelta, comparativamente con el americano, que lo vemos un poquito más obeso, burdo. Y eso es para tener en cuenta porque eh, es un comportamiento que hemos tenido aumento de esta pandemia de diabetes, en lo que es, eh, incluye también Latinoamérica. Vemos países, por ejemplo, o continentes, como lo es África, por ejemplo, que tiene un aumento de 110% de la presentación de casos nuevos de diabetes. Y eso es lo que vemos es que cada vez más se está occidentalizando los países tercermundistas. Y eso es complejo porque la presentación y la proyección que vamos a tener de diabetes, en este caso al 2045, termina siendo un porcentaje muy significativo. De la cuenta de alto costo, lo que nosotros sabemos es que por estadísticas en la prevalencia en Colombia termina siendo algo alrededor entre un 12 a 14%, que es algo bastante significativo para Colombia. Y vemos que Latinoamérica tiene un crecimiento de un 62% de los casos nuevos de diabetes. Entonces eso es un llamado a atención bastante grande. Y ahorita entonces nos vemos enfrentados a decisiones como de extremismo de cierta forma en saber qué elegir. Eh, Vemos que el hombre es un ser, por decirlo así, que está diseñado en un contexto antropológico para la caza. Así es el desarrollo evolutivo y también tiene un componente que se ha asociado filogenéticamente a que lo que es la parte de almacenamiento de energía de los alimentos está condicionado por la cadencia. En lo que es, pasamos de ser un animal, un ser de caza, a ser un animal sedentario que almacena. Entonces, este exceso de disponibilidad de alimentos es lo que ha condicionado principalmente todo estallido de esta nueva pandemia que es la obesidad y la diabetes. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas de lo que es el análisis de lo que se ha llamado precisamente esta pandemia del siglo XXI, y es que nosotros almacenamos energía de dos formas, viniendo de los carbohidratos, en lo que es la parte de la glucogenogénesis, bueno, me enredé ahora, eh, y a través de la formación de triglicéridos. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos una vía metabólica que es la de los carbohidratos, que es saturable, se pasa la producción de carbohidratos a la producción de ácidos grasos. Entonces es tener en cuenta que esa alimentación de exceso de carbohidratos va a formar aumento de ácidos grasos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y es de recordar que de la disponibilidad de la acetilcolina a nivel mitocondrial, cuando se tiene en el ciclo de Krebs, si ya no hay más demanda de necesidades energéticas de la célula, esa acetilcolina termina formando malonilcoenzima A, que es el precursor final de la formación de ácido palmítico. Entonces, de un sustrato de carbohidratos en el ciclo de la glucólisis pasa a ser formación de ácido palmítico, que es un ácido graso. Entonces vemos que el exceso de consumo de carbohidratos termina formando ácidos grasos. Eso se lo repito porque es importante que lo tengamos en cuenta, porque va a producir lo que es almacenamiento en el tejido adiposo. Eso es de tener en cuenta porque el tejido adiposo es un tejido que no es solo una bodega, es un órgano que tiene una capacidad hormonal muy bien específica y que también tiene un componente de interacción a través de todo lo que es todos los órganos a nivel sistémico. Y es importante que lo tengamos cada vez más en cuenta y sobre todo diferenciando también lo que es el aparato de obesidad infantil de obesidad adultos. Dado que en la obesidad infantil hay un componente de hiperplasia de adipocitos y también de hipertrofia final, pero sobre todo en los adultos hay hipertrofia de adipocitos. Entonces esto lo que conlleva es que el aumento en la obesidad infantil tenga la mayor posibilidad de obesidad de adultos, que esas personas obesas, niños, son más difíciles de controlar el peso y terminan teniendo claramente un aumento en la posibilidad de diabetes final. Entonces nos vemos enfrentados a esta pandemia que es diabetes,
Y esto es básicamente a lo que nos debemos enfrentar. En esto, los triglicéridos juegan un papel muy importante, porque los triglicéridos terminan siendo esa unidad molecular que nos determina esa función metabólica, sobre todo por la interrelación con las distintas vías de metabolismo, tanto de grasas como de carbohidratos. Y eso es para tener en cuenta porque no le prestamos la debida importancia a los triglicéridos. Sí es claro que en la determinación de riesgo cardiovascular está determinado por el colesterol LDL o lo que son las moléculas aterogénicas dependientes de ApoB100. Pero los triglicéridos traducen también un riesgo cardiovascular adicional que muchas veces lo dejamos de lado. Y ha pasado muchas veces como la situación del huevo, que el huevo a veces lo recomiendan un decenio, dice que sirve, otro que no, que aumenta el riesgo, otro que no. Entonces, ha pasado por temporadas en que los triglicéridos vienen de ser vistos como que no son importantes, lo importante es el colesterol, otros que dicen que sí, hasta que sale un nuevo medicamento, una nueva intervención que demuestra alguna eficacia y nos pasamos a eso. Pero el mensaje final, lo que les quiero decir es que los triglicéridos son pieza fundamental para evaluar el estado metabólico de las personas y en particular lo que es en este caso esa pandemia de diabetes. Y eso básicamente porque tiene que ver con todo lo que es la vía metabólica de los carbohidratos y la vía metabólica también de las grasas. Así como tenemos pacientes al inicio en el cual pudieron ver esa estrella fitness que se convirtió en una persona muy popular a partir del control de su peso, vemos a diferencia de lo que es el colesterol, usualmente pueden ser pacientes que no tienen una fisionomía de alteración metabólica importante. Los pacientes de triglicéridos dependen, digamos que en su gran mayoría, de lo que es la parte de la ingesta alimentaria, mientras que el colesterol en su gran mayoría depende de la producción interna hepática de colesterol. Y para este caso es de pronto diferenciar esto porque claramente aquí podemos ver que la Mona Lisa pintada por Botero debería tener una hipertrigliceridemia o al menos sospecharla. Ese es el mensaje final de este llamado que tenemos de la pandemia olvidada, la pandemia de la hipertrigliceridemia asociada a lo que es diabetes y obesidad. Y esto es el informe de la Organización Mundial de la Salud, en el cual el 71% de todas las muertes en el mundo son prevenibles. O sea, son debidas a enfermedades no transmisibles y que en este caso se pueden hacer intervenciones en su gran mayoría para controlarlas. Digamos que 2 de cada 3 pacientes que se mueren hemos podido haber hecho algo para prevenir esa mortalidad. Entonces, este es el llamado de atención para que seamos más activos, sobre todo en el control del riesgo cardiovascular de estos pacientes y busquemos mucho más en todo lo que es la parte de su componente de azúcar, su componente de obesidad, su componente de hipertrigliceridemia. Entonces, vemos que Colombia, para efectos globales, tenemos una prevalencia aquí que estaría en el color del 10 al 12.5%, pero la encuesta nacional de nutrición, en los últimos valores que colocaban a abril de este año, da una prevalencia de obesidad del 20%. Entonces significa que 1 de cada 5 colombianos tiene un componente de obesidad, que es algo bastante importante. Incluso la medida que ellos colocan de diámetro de perímetro abdominal son 90 centímetros. Y esto es básicamente cuando uno empieza a hacérselo y uno dice como que yo que me siento flaco y no cumplo con el criterio, ahora vaya y vea a todos los pacientes. Entonces digamos que al menos un porcentaje muy significativo de toda la población colombiana tiene obesidad central. Entonces, pasando a ese concepto de lo que es la hipertrigliceridemia como punto importante a evaluar en esta pandemia de diabetes y obesidad, es necesario conocer a fondo los triglicéridos. Eso es un repaso un poco para ser más didácticos y poder entender un poco más adelante. Las grasas como tal en el organismo tenemos principalmente, o están distribuidas principalmente en triglicéridos como grasas neutras, en fosfolípidos,
que hacen parte sobre todo de la membrana celular, y colesterol. Otras grasas menores que no tienen mayor relevancia, pero digamos que estos son los tres grandes grupos. En las grasas neutras, en este caso los triglicéridos, todos ellos tienen un componente, ellos son hidrófobos y necesitan un transportador que en este caso se los confiere las apolipoproteínas o las lipoproteínas, que tienen un componente hidrofílico que les permite ese transporte de las grasas en general. Entonces, ellos tienen un centro que es el que tiene el contenido de triglicéridos y colesterol, y una superficie que es la que tiene el componente hidrofílico. Para este caso, entonces, los triglicéridos es de tener en cuenta que su mayor, como la ingesta es lo que produce la mayor concentración de triglicéridos. En su formato inicial es lo que debemos conocer principalmente, porque de las interacciones que se tengan de aquí es lo que finalmente se va a producir en los niveles cotidianos finales de triglicéridos. Entonces, la primera unidad termina siendo los kilomicrones. Los kilomicrones vienen de los ácidos grasos que se desdoblan producto después de la lipasa pancreática para poder ser absorbidos a la célula entérica, terminan siendo nuevamente esterificados y ensamblados en unidades que permiten su transporte ya a nivel interno, pasando ya esta membrana del enterocito. Entonces, este reensamble en forma de triacilglicéridos, 3 unidades de ácidos grasos con un glicerol, se concentra sobre todo en estas unidades que terminan siendo los kilomicrones. Los kilomicrones son de tamaño grande, como podemos ver acá en la pantalla, y su contenido principal termina siendo de colesterol. Tiene un pequeño porcentaje de triglicéridos, perdón, y un pequeño porcentaje de colesterol. Alrededor de un 9% de fosfolípidos y un 1% de ApoB48. Entonces, eso es para tener relación sobre los componentes según su densidad y en la nomenclatura que conocemos usualmente, de kilomicrones, very low density, las IDL como unidades intermedias, LDL como unidades de baja densidad. Entonces, eso es para mostrarle un poco una de las cosas particulares, y es que los kilomicrones por sí solos no terminan siendo heterogénicos. El tamaño celular el tamaño de ellos le permite hacer ese paso a través de las células endoteliales. Entonces, su importancia radica también en que ellos terminan siendo los donantes de este sustrato para la actividad metabólica de muchas células. Entonces, ese 7:30. Ese kilomicrón, que en este caso tenemos, tiene un componente básicamente de ApoB48. Eso es muy importante tener en cuenta, porque a diferencia de todas las otras unidades que son del metabolismo endógeno, lo que utilizan es ApoB100. La ApoB48 es entonces la apolipoproteína del kilomicrón. Y en este caso se asocia también a ApoE, que funciona básicamente como el cofactor para unirse al receptor en el hígado en la presentación del kilomicrón. Y aquí hay otro componente importante que termina siendo ApoC2, que termina siendo ese cofactor de unión a la lipoproteína lipasa. Eso es a nivel de la célula endotelial para el metabolismo. Y eso es para mostrarle algo sencillo de lo que es la parte del tamaño de los kilomicrones comparativamente con las moléculas de VLDL y finalmente LDL. El contenido puede ser de colesterol esterificado, que es insoluble, o el colesterol libre. Y esto es para recordar la estructura que tenemos de los triglicéridos, en los cuales tienen estas 3 componentes de ácidos grasos y que su metabolismo va a estar determinado por la lipoproteína lipasa. Recordar en el estudio reciente que se tiene de, en este caso, New England, la publicación del efecto del ayuno, que nos hace plantear muchas preguntas. Uno, y ¿es normal que debamos comer 3 veces al día? Y otra pregunta a hacernos también ¿es normal que debamos comer en una franja como lo hacemos?
sobre todo porque cuando vemos resultados positivos en lo que es la parte del ayuno intermitente, en la realización de 2 días de ayuno a la semana, ayuno completo, en este caso soportado con nutrientes pequeños, o el esquema de 16-8, que alimentes en 8 horas y deje 16 de ayuno. Eso es importante porque el ayuno es uno de los mayores activadores de la lipoproteína lipasa, y la lipoproteína lipasa es la encargada precisamente de la lipólisis, en utilizar esos triglicéridos para entregárselos en forma de ácidos grasos libres al músculo y que se tenga un uso metabólico de ellos. Entonces, eso es para ver lo que es la relación de el contenido de kilomicrones comparativamente con VLDL y LDL. Ellos, digamos, un 80-95% están compuestos de triglicéridos, al igual que VLDL, que tiene un 55-65% de contenido de triglicéridos. Cuando vemos los LDL, ya acá el porcentaje termina siendo muy pequeño. Y contrario, termina siendo también la parte de colesterol, que los kilomicrones tienen un poco contenido. Pero quiero que hagan énfasis en esto. En este caso, VLDL y DL, que muchas veces no los medimos, tienen un contenido significativo adicional de colesterol, y en eso representan también proteínas, moléculas aterogénicas asociadas también a ApoB100. Entonces, en la medición que tenemos del contenido de triglicéridos es importante porque indirectamente nos pueden estar mostrando esa otra parte de moléculas aterogénicas que no estamos midiendo en el perfil lipídico normal. Eso es básicamente para mostrarles un poco más dinámico la parte del metabolismo del colesterol. Aquí tenemos que un kilomicrón como tal viene de la célula entérica. Cuando ya se han desdoblado estos ácidos grasos que se ensamblan, se forman, para este caso, los triglicéridos, y sale del enterocito, va por circulación linfática y llega hasta el conducto torácico, donde se vierte sobre la circulación venosa sistémica. Entonces, en este caso, los componentes que tienen, básicamente ApoB48, como les había comentado, ApoC2, que es el cofactor de la lipoproteína lipasa para el metabolismo, y ApoE, que es el que sirve para presentarse a nivel del hígado. Entonces, a través de vía linfática, llega finalmente a la circulación entérica y llega luego a los capilares. Entonces, en los capilares es donde se presenta la ApoC2 con la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es esta de acá, y lo que hace es descomponer el contenido de los triglicéridos en ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres pasan a ser utilizados por las células musculares o se almacenan en el tejido adiposo. Ese es básicamente como el fin que se tiene. Cuando ya a este kilomicrón se le ha sacado eso, se forman lo que son remanentes de kilomicrón, y ellos van al hígado. En el hígado se toman todos sus componentes y aquí se vuelve a ensamblar. Entonces, el ensamblaje que se hace aquí ya no es con ApoB48, sino con ApoB100. Y la formación de eso termina siendo los VLDL. Entonces, esos VLDL tienen adicionalmente, tienen una función similar a los kilomicrones en lo que es el mecanismo que tiene un contenido alto de triglicéridos, y lo que hacen es viajar nuevamente en la circulación sistémica hasta los capilares para obtener ese metabolismo final de los triglicéridos. Entonces, el contenido de las VLDL terminan siendo, para recordar, en este caso, ApoB100. Entonces, ApoB100 le da esa configuración de componente heterogénico, y el contenido de colesterol termina siendo mucho mayor. Y las otras proteínas que ya conocemos. Entonces, esos VLDL igualmente se presentan a nivel capilar, se presentan ante la lipoproteína lipasa, y la lipoproteína lipasa, como les dije, es la encargada de desdoblar esos triglicéridos en ácidos grasos libres para su utilización en vías energéticas. Ellos se convierten en remanentes de VLDL, y también finalmente terminan dando pie a lo que es la formación de los IDL. Esos IDL tienen una mayor concentración de colesterol,
y al tener esta mayor concentración de colesterol lo que hacen es que también tienen un componente aterogénico muy importante. A partir de ello ya se continúa con lo que es el ensamble de los LDL, que a diferencia de los IDL y VLDL se quita la parte de las apolipoproteínas ApoC2 y solo tienen ApoB100. Entonces es como la mayor diferencia, que los LDL solo tienen ApoB100. Entonces vamos a pasar acá. Conocemos mucho entonces de lo que es el mecanismo aterosclerótico del colesterol, pero no tenemos en cuenta los triglicéridos, y sobre todo eso es a lo que les quiero llamar la atención. Cuando tenemos la formación de VLDL en el mecanismo, como ya les mostré en el video, y los IDL, ellos tienen un contenido de colesterol muy importante que no tenemos en cuenta y que están asociados a ApoB100. Eso es lo que se llama colesterol no HDL, porque es un porcentaje significativo que tiene un riesgo adicional. Por eso cuando tenemos como meta primaria el LDL, lo siguiente es ver el colesterol no HDL, porque estamos midiendo las otras partes de capacidad aterogénica que no estamos midiendo, y que también tiene esa capacidad de inducir aterogénesis final. Entonces, cuando pasamos a lo que es la prevalencia de la hipertrigliceridemia, eso es una cohorte española publicada ahorita recientemente, en la cual vemos que distribuido según el grupo etario puede ser algo tan frecuente como entre 40 y 50%. Digamos que según la distribución por género es diferente, pero es importante para tener en cuenta, sobre todo, digamos que entre la quinta y sexta década de la vida. Cuando hacemos una edición según el nivel de hipertrigliceridemia, como pueden ver acá, tenemos prevalencias que son bastante significativas entre un 20, perdón, un 20 o un 14%, que comúnmente es lo que nosotros vemos en consulta cuando ya tenía siendo unos triglicéridos mayores de 200. Entre más va subiendo, se termina siendo más infrecuente la hipertrigliceridemia. Y para este caso, de pronto, resaltar una cosa. Los kilomicrones como tal no son aterogénicos, como les dije, por su tamaño y por su contenido de ApoB48, al igual que VLDL directamente. Sin embargo, ellos terminan siendo los donantes y lo que tienen ese mayor contenido de colesterol en lo que son esos remanentes de VLDL, y que finalmente aumentan la producción de LDL y también de IDL. Entonces, esto teniendo un componente de esa capacidad aterogénica, que esos son como los distintos actores que tienen importancia en esa interacción del colesterol para el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a una hipertrigliceridemia, lo primero que tenemos que definir precisamente es ese grado de severidad. Entonces, porque de acuerdo a eso vamos a tener distintas causas y también distintas formas y abordajes de manejarlos. En lo que es la parte de la guía europea, vemos que en este caso, por decirlo así, es a mi forma de ver como la que más o la que mejor nos orienta en cómo estudiar a sus pacientes, y vemos que hay un rango fácil, aunque ellos lo utilizan en milimoles, pero digamos que cuando tenemos 440, digamos que es media mol de triglicéridos, es como un punto de corte para definir lo que es tratamiento específico. Diferente también cuando tenemos ya unas triglicemias severas y muy severas, cuando pasa en este caso de 880, que de cierta forma, según la Sociedad de Endocrinos Americana, es mucho más fácil tener en mente ese valor de los 1000 de triglicéridos como hipertrigliceridemia severa. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a una hipertrigliceridemia, es importante tener en cuenta que hay un espectro muy variado de causales. Primero toca buscar causales secundarias en lo que es la parte del metabolismo común de estos pacientes. Entonces, hay, aparte de las causas secundarias, unas causas primarias que pueden ser alteraciones
monogénicas o que pueden ser polimorfismos asociados. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque ese es el espectro de pacientes que vamos a evaluar. En similitud como lo es la pandemia, paralelizando este análisis, vemos que hay pacientes con coronavirus que tienen un curso asintomático, otros que tienen unos síntomas leves y otros que ya tienen necesidad de hospitalización, otros de cuidado intensivo. Entonces eso es un poco lo que vamos a ver. Cuando nos enfrentemos a un paciente con hipertriglicemia, lo primero que tenemos que hacer es básicamente buscar causas secundarias. En ese caso es importante buscar cómo está su nivel de alimentación, su ingesta de alcohol, evaluar la parte de resistencia a la insulina, diabetes, y causas muy importantes en los estudios paraclínicos como lo es la diabetes, el hipotiroidismo, la falla renal y otras causas asociadas que son menos frecuentes. En este caso, básicamente, descartar lupus y medicamentos. Eso se lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, la sola ingesta de alcohol miden todo lo que produce. 80% de aumento no puede hacer niveles de triglicéridos cuando se tiene un exceso de consumo. Y sobre todo nuestra población, que por decirlo así, el alcohol que muchas veces consumen termina siendo productos derivados de caña, productos anisados, el aguardiente que tanto aporte calórico tiene, diferente al alcohol de otros grupos que terminan siendo esas bebidas de whisky, etcétera, que tienen un menor contenido calórico. Entonces es importante evaluar esto. Y eso también es para ver las intervenciones, el impacto que tienen sobre los triglicéridos. Por ejemplo, la pérdida de peso tiene un efecto muy importante por cada kilo, disminución casi de 10 miligramos por decilitro de triglicéridos. Entonces, pasamos a evaluar lo que es el riesgo cardiovascular y en esto tenemos en cuenta que comparativamente con las estatinas tienen muchos estudios, tienen un metaanálisis, tienen ensayos clínicos, un poder metodológico muy importante, cosa que no han tenido los triglicéridos. Y vemos que no ha habido un estándar en la evaluación de los triglicéridos en los ensayos clínicos y esto es un punto negativo porque se puede estar dejando de tener un efecto benéfico según la población que yo evalúe. Entonces eso es muy importante porque es posible que en un pasado estemos evaluando mal los ensayos clínicos de triglicéridos, sobre todo por la diversidad de las poblaciones que estamos evaluando. Recordarán, por ejemplo, el ACOR, que entonces tenía componente de diabetes, entonces es un riesgo diferente, adicional, que de pronto eso nos plantea si el ensayo clínico va dirigido a una cosa, a la otra, y en un diseño doble factorial, etcétera, que hace que no sean tan evaluables en poblaciones similares este tipo de medicamentos. De forma global, aunque los resultados en tratamiento no sean satisfactorios en reducción de ese riesgo cardiovascular, esa disminución de eventos mayores cardiovasculares, sí es muy bien definido que los triglicéridos propiamente se constituyen un factor de riesgo agregado. Entonces, acá vemos los hazards que se tienen de acuerdo al tipo de molécula que se evalúe. Entonces, los remanentes de VLDL, los remanentes de colesterol, en este caso dependiente de la formación de VLDL, constituye un factor de riesgo asociado. Y esto es el impacto en eventos mayores cardiovasculares dependiente de lo que es el estudio de Copenhague, que sabemos que tiene un registro grandísimo de todos esos pacientes, y en el cual claramente según los niveles de triglicéridos que yo tengo voy a tener aumento en la posibilidad de muerte, por decirlo así, en mortalidad por todas las causas. Entre yo tenga más moles de triglicéridos elevados voy a tener mucha más posibilidad de desenlaces. Entonces imagínense esto, en los cuales digamos que 10 moles de triglicéridos terminan siendo 880 miligramos por decilitro. Saquen ustedes que según yo tenga aumento de triglicéridos, voy a tener también aumento de SB, aumento de lo que es enfermedad coronaria isquémica e infarto del miocardio. Y eso es un análisis global en el cual tenemos, cuando yo tengo esta elevación
de esos componentes claramente constituyen un factor de riesgo agregado para tener más eventos cardiovasculares. Así, lo que tenemos de estudios hasta este momento no se hayan traducido en que su tratamiento específico tenga un impacto significativo en la reducción de estos eventos. Eso es algo más de lo mismo. Y eso es para mostrarle el global de los ensayos clínicos que se han hecho con triglicéridos, tratamiento para los triglicéridos. No me quiero detener en esto para no ser tan extensa la presentación, pero sí es de tener en cuenta que han sido poblaciones muy diferentes y han sido poblaciones que tienen características clínicas variables en metas de tratamiento, en nivel de intervención, en tipo de medicamento que se utiliza y sobre todo el tipo de desenlace final que se evalúa. Digamos que ha habido una gran variabilidad en desenlaces, pero que en general no había habido un impacto importante en lo que es la reducción de eventos mayores cardiovasculares. Esos son un poco de los últimos estudios. Y por decirlo así, el estudio que tenemos reciente, que tuvo un impacto sí significativo, fue el REDUCE-IT, en lo que es la parte de la intervención con omega 3, que diríamos no hace parte de cualquier omega 3 ni en una dosis diferente a la del estudio. O sea, acá es importante hacer énfasis en eso. Primero, que eran pacientes muy bien tratados, una meta de colesterol LDL que se cumplía de menos de 100 miligramos por decilitro, o sea, que era una población inicialmente de alto riesgo, una población en metas de LDL y una población que no tenía control de triglicéridos. Entonces, digamos que para efectos prácticos termina siendo el estudio en el cual se controlaba mucho las otras variables, eran pacientes muy bien tratados y que lo que se quería ver básicamente es el riesgo residual asociado a hipertrigliceridemia. Y vemos que el tratamiento con omega 3, en este caso, ese tipo de terapia demostró un efecto muy significativo con una reducción absoluta del riesgo que, por decirlo así, ha sido poco vista en otros ensayos clínicos, y eso se traduce también en un NNT muy bueno de 21. Entonces, esos son los desenlaces globales del REDUCE-IT, en el cual la mortalidad cardiovascular se disminuyó un 20% de reducción relativa del riesgo, infarto en un 31% y SD 28%. Entonces, esto lo que nos lleva a plantear son varias cosas. Uno es la intervención sobre los triglicéridos, o es el efecto más allá que tienen los omegas. Recordemos que los omegas impactan también sobre todo lo que es la parte de formación de ácido araquidónico y de tromboxanos. Tiene un componente antiinflamatorio, antiplaquetario. Entonces, digamos que los omegas pueden tener mecanismos adicionales que no solo impactan los triglicéridos. Pero esta fue la población específicamente diseñada en la que un beneficio muy claro, y eran pacientes ya muy bien tratados de alto riesgo que tenían un control bueno de niveles de LDL y que la variable principal adicional a intervenir eran los triglicéridos. Entonces, digamos que no sería para generalizar con todos los omega 3 y a la dosis que se utilizó en el estudio, pero en este caso fue muy beneficioso. Énfasis en esto, cuando les menciono lo de las causas secundarias, buscar medicamentos que nos digan puede haber una elevación asociada de los triglicéridos por terapias que son comunes, en este caso, digamos, los esteroides, las tiazidas, los betabloqueadores, que es algo que comúnmente utilizamos, o las terapias estrogénicas, que a veces no le preguntamos a las pacientes. El embarazo también es una condición que nos lleva a tener mucha mayor presentación de triglicéridos. Entonces, como les comenté, ya para finalizar, tenemos un espectro de pacientes en lo que es precisamente paralelizando esa condición de pandemia, pacientes asintomáticos de bajo riesgo, en los cuales tenemos una condición clínica, digamos, leve, pacientes que necesitan una hospitalización, una condición más grave, y finalmente ese paciente de UCI que necesita intubación e intervenciones adicionales. Entonces, en este caso, antes de entrar en eso, quiero que se quede en mente cuándo tratar los triglicéridos.
Es importante que cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene hipertrigliceridemia, pensemos en que no estamos tratando un paciente con unos valores de unos lípidos. Estamos tratando un riesgo cardiovascular. Y eso también se traduce en el tratamiento óptimo de los pacientes de hipercolesterolemia. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente que tiene, doctor, ¿será que tiene 500 de triglicéridos? ¿Será que tiene 250? ¿A cuál le doy? ¿A cuál no le doy? Primero tenemos que pensar es qué riesgo cardiovascular tiene el paciente. Entonces, lo primero es, según esto, definir mi meta de LDL que yo tengo. Entonces, es un paciente de prevención primaria, ya sé que tengo unos valores, y lo siguiente que debo ver es, según el riesgo cardiovascular que ya yo lo vi, mi meta también de colesterol no HDL, porque la hipertrigliceridemia traduce finalmente ese componente de colesterol no HDL, que no estoy viendo, que también son moléculas heterogénicas dependientes de VLDL y de IDL. Entonces, el tratamiento de los triglicéridos está condicionado a esto. Y uno, cuando sus niveles son mayores de 400, para tener un valor límite que se les quede en la mente y que sea un poco clave, acá empieza a elevarse mucho más el riesgo de pancreatitis. Entonces, la prioridad en este caso termina siendo tratar los triglicéridos no por el riesgo cardiovascular primario, sino por su posibilidad de pancreatitis. Entonces, para este escenario es importante tener esto en cuenta. Y adicionalmente, cuando ya yo tengo un paciente que ya ha definido ese riesgo cardiovascular, que tengo intervenciones específicas para ello, y tengo una hipertrigliceridemia que persiste, este paciente es donde yo voy a decidir darle un tratamiento adicional para triglicéridos. Entonces, el mejor escenario está definido en las guías europeas, en lo que colocan que los pacientes que tienen unos niveles de triglicéridos mayores de 200 en alto riesgo cardiovascular deben tener un tratamiento específico para triglicéridos. En la última guía había una modificación en lo que había disminuido el nivel, que era 150, pero entonces en este caso es para tener en cuenta pacientes de alto riesgo cardiovascular. Tenemos este valor de umbral. Deben tener tratamiento específico para triglicéridos. Aquí yo estoy tratando el colesterol no HDL. ¿Con qué lo trato? Si tengo una terapia con estatinas, la terapia base, se le debe sumar un fibrato, que en este caso es ciprofibrato, fenofibrato, sobre todo porque el gemfibrosilo tiene la posibilidad de aumentar toxicidad cuando se utiliza en combinación con estatinas. Si yo no tengo ese paciente de alto riesgo cardiovascular y mi meta primaria es los triglicéridos, entonces perfectamente se pueden tratar con gemfibrosilo. Importante y un gran énfasis que toca hacer que esos pacientes es muy fundamental el control de la parte alimentaria. Como ustedes ven, gran parte de los niveles de triglicéridos en sangre dependen de la ingesta, a diferencia del colesterol. Entonces, esos pacientes deben incluirse en un programa de ejercicio, de alimentación saludable, como factor común. Y digamos que en este caso termina siendo el control de la dieta, a veces con reducciones de hasta el 80% de los niveles de triglicéridos. El solo hecho de dejar la ingesta de alcohol, por ejemplo. Entonces, habiendo definido eso, pasamos al espectro clínico final, que termina siendo ese paciente de cuidado intensivo con COVID que yo llevo a una unidad que necesita ventilación mecánica, etc. Y en ese caso es el síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Como habíamos visto en el mismo espectro de pacientes de hipertrigliceridemia, tenemos pacientes que tienen mutaciones que pueden ser desde polimorfismos hasta mutaciones monogénicas muy bien establecidas. Esos son pacientes que tienen triglicéridos normales, pero que son portadores de variantes que terminan alterando el metabolismo de los triglicéridos y que en el componente hereditario terminan al final aumentando la posibilidad de tener una enfermedad mucho más manifiesta, como es la hiperquilomicronemia. Eso es lo que es la hipertrigliceridemia leve o moderada, en el cual hay variantes de estas mutaciones y sobre todo en presentaciones heterocigotas o que pueden ser compuestas, que eso brinda una mayor afectación de estos pacientes. Pasamos a ese paciente que tiene una hipertrigliceridemia más severa, y en ese caso el umbral de los 10 milimoles, que termina siendo más o menos 880 miligramos sobre decilitro. Ese paciente, una prevalencia de 1 en 600, 1 en 1000, que termina siendo algo frecuente, y eso es lo que yo quiero mostrarles. Pasamos a hacer lo que se llama la hipertrigliceridemia poligénica.
en el cual pueden ser variantes o polimorfismos o combinación de ellos en que producen esa mayor posibilidad de hipertrigliceridemia. Y es lo que comúnmente se nos presenta como una dislipidemia mixta familiar o una hipertrigliceridemia persistente, que es importante tener en cuenta en esos pacientes. Y finalmente tenemos el componente de hiperquilomicronemia familiar, que claramente se presenta como una alteración de transmisión de herencia autosómica recesiva. Es una enfermedad huérfana con una prevalencia poco frecuente de 1 en 200.000 a 1 en 300.000. Digamos que estudios recientes posicionan más frecuente cada vez más cuando hacemos más estudios genéticos, incluso de 1 en 150.000. Pero se necesita afección de ambos padres en un componente de transmisión autosómico recesivo. Digamos que aquí la afectación monogénica principal termina siendo de la lipoproteína lipasa en el 95% de los casos, y ApoC2 aporta un 2% adicional. Esas mutaciones de aquí abajo, digamos que no se las aprendan porque para efectos prácticos es poco frecuente, pero digamos que principalmente son mutaciones de LPL y de ApoC2. Entonces, mutaciones de lipoproteína lipasa, la gran mayoría, y es lo que comúnmente nos vamos a ver enfrentados. Entonces, aquí vemos en la variabilidad que tengamos de esa presentación de las alteraciones genéticas en polimorfismos, combinaciones o afectación monogénica, heterocigota u homocigota, los niveles de triglicéridos que hayamos encontrado y su frecuencia, y las interacciones que se tienen adicionales. Entonces, como habíamos mencionado, ApoC2 es el cofactor que se une a la lipoproteína para el metabolismo de los triglicéridos en el kilomicrón, que cuando tengo una mutación de la LPL no tengo ese metabolismo, o una mutación en la ApoC2 no tengo este cofactor para que se una acá, y tengo otros componentes adicionales como lo es, por ejemplo, ApoC3, que lo que hace es el proceso influye en la actividad de la LPL. Y en ese caso, si yo estoy impactando aquí también por mutaciones o por otras alteraciones, voy a tener afectaciones a este nivel. Y también se ha constituido un blanco terapéutico, en el cual al controlar yo la actividad final de la LPL, de la lipoproteína lipasa, a través de la ApoC3, terminan siendo una forma de tratar a esos pacientes de hiperquilomicronemia familiar. Entonces, eso es básicamente para resumirles un poco la actividad que se tiene, y que la ApoC3 termina siendo un componente también muy importante porque aumenta precisamente ese riesgo cardiovascular cuando hay mutaciones que alteran esta acumulación de componentes aterogénicos dependiendo de la regulación que se tiene de ApoC3, cuando hay un aumento en la producción de ApoC3. Contrario también a lo que se tiene cuando hay una disminución de producción, que termina siendo también un factor protector. El síndrome de quilomicronemia familiar, entonces, ¿cómo se manifiesta? Las características clínicas que en este caso vemos: los pacientes típicamente tienen muchos síntomas generales debido a la hiperquilomicronemia persistente, y eso termina siendo pacientes que tienen mucho cansancio, son pacientes que tienen mucho compromiso mental también, fatiga fácil, ansiedad, depresión, sentimiento de culpa. Son pacientes que tienen mucho compromiso funcional, laboral, incapacidades. Y externamente podemos tener lipemia retinalis, que vamos a ver unas fotos ahora, y sobre todo una xantomatosis, diferente a los santomas de la hipercolesterolemia, que son una xantomatosis sobre todo. Característicamente pacientes que pueden tener alteraciones gastrointestinales, muchos síntomas, náuseas, diarrea. Esta es la muestra de ese componente xantomatosis asociada con los niveles que se tienen, en este caso la lipemia retinalis, que es importante que esos pacientes, cuando se tengan esos niveles de triglicéridos mayores de 1000, yo los envíe a estudio de oftalmología, si yo no lo puedo hacer. Esos son los síntomas característicos de los triglicéridos, diferentes a los de los colesterol, que son usualmente tendinosos en superficies extensoras, y esos son múltiples, de pequeño tamaño, no desaparecen. Entonces, ¿cómo las consideraciones especiales que en este caso confiere la hiperquilomicronemia es que haya un aumento en la posibilidad de pancreatitis? Y para este caso, por cada 100 miligramos que tenga yo aumento de triglicéridos, voy a tener un 4% más posibilidad de tener pancreatitis, y eso depende de los rangos que tenga. Entonces, fíjense, cuando yo tengo unos niveles de triglicéridos más de 500, claramente se eleva mucho más la aparición de casos de pancreatitis. Y eso también se traduce en pacientes que tienen
dolor abdominal crónico, procesos de inflamación repetida, pacientes que tienen pancreatitis crónica subdiagnosticada, en el cual ellos terminan teniendo alteraciones tan graves como necrosis pancreática, mayor posibilidad de diabetes asociada a la lesión pancreática, necesidad de hospitalizaciones repetidas en unidad de cuidado intensivo por pancreatitis aguda, y son pacientes que en este caso tienen una afectación mucho mayor. El mecanismo de lesión pancreática es múltiple, hay varias propuestas, pero básicamente esos ácidos grasos en esa mayor concentración terminan también teniendo un efecto lesivo directo, sobre todo a nivel capilar pancreático, y sobre el estímulo que se tiene a nivel de las células pancreáticas. Entonces, hay también un componente de viscosidad asociado a la parte de flujo, que puede haber también eventos trombóticos. Entonces, eso es un aspecto para mostrarles en los pacientes que tienen la pancreatitis desde los 400, 500 miligramos, que se aumenta en la medida en que yo tenga mucho más niveles, y usualmente los pacientes que tienen más de 200 miligramos por decilitro tienen la presentación de esa xantomatosis, y cuando está por encima de 4000, el compromiso no solo de hígado graso, sino esa hepatoesplenomegalia ya francamente manifiesta junto con la lipemia retinalis. Esos son los síntomas de acuerdo a la presentación, pero quiero presentarles esto aquí, cómo diferenciar ese componente de lo que puede hacer pacientes que tienen una hipertrigliceridemia poligénica, digamos en estos polimorfismos que son variantes que no son específicos de un gen, pero que tienen una mayor presentación en esas alteraciones, comparativamente con las alteraciones monogénicas de LPL y ApoC2. Entonces la presentación es diferente, pero las consecuencias sí son mucho más importantes. Y el espectro que se tiene de acuerdo al componente. Si yo tengo un componente heterocigoto simple, heterocigoto compuesto, heterocigoto doble, según tengo una afectación de un gen, de dos o adición de polimorfismos, voy a tener ese espectro en lo que son pacientes de hiperquilomicronemia multifactorial o poligénica hasta lo que es el síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Y ya para finalizar entonces lo que es este mensaje de lo que es cómo enfrentarnos a un paciente que tiene hipertrigliceridemia severa. Entonces, ese paciente que yo tengo más de 10 milimoles o 800 miligramos, 880 de triglicéridos, o como está en la clasificación de los endocrinos, más de 1000, en 2 mediciones continuas que ya yo tenga intervenciones asociadas, debo sospechar todas las causas secundarias que he visto. Entonces, un paciente que ya tiene niveles más altos, digamos, más de 1000, en 2 medidas continuas con intervenciones asociadas, debo sospechar hiperquilomicronemia familiar. Antes he debido excluir todo lo que son las causas secundarias: diabetes no controladas, el hipotiroidismo, la falla renal, el síndrome nefrótico, en ese caso el alcoholismo sobre todo, que no tenga medicamentos asociados, la condición de embarazo. Y cuando ya yo tengo esta sospecha, debo evaluar el paciente en los síntomas que son más específicos, hacer búsqueda activa de esos depósitos de triglicéridos. Si el paciente tiene episodios de dolor abdominal recurrente o tiene en este caso también pancreatitis aguda en varios episodios. Eso le da un componente de características clínicas de hiperquilomicronemia familiar. Entonces, a partir de eso se tiene también un puntaje que se ha hecho según la sospecha, y que de acuerdo a esto yo finalmente también termino haciendo una solicitud de estudio genético que está disponible en Colombia y que no tiene ningún valor para los pacientes que tengan esa sospecha. Entonces, cuando se hace el estudio, yo lo que hago es identificación de mutaciones y lo que hago es la confirmación del mecanismo, usualmente en este caso un mecanismo homocigota asociado a una transmisión de herencia recesiva. Ese es el puntaje que les comentaba, en el que básicamente de acuerdo a las alteraciones yo tengo unos valores acá en el score y aquí me da una posibilidad clínica de lo que es síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Cuando yo tengo triglicéridos mayor de 880 en 3 mediciones continuas para este grupo, entonces ya me da un valor. Cuando yo tengo unos valores, en este caso más de 20 al menos una vez, me da un puntaje. Si el paciente ha tenido unos triglicéridos normales, ya me quita puntos, y eso es importante porque hay pacientes que tienen triglicéridos de 3000, pero hacen dieta, tienen una diabetes no controlada, tienen ingesta de alcohol y bajan a 200. Ese paciente no es de hiperquilomicronemia.
Adicionalmente, cuando tengo síntomas adicionales, dolor abdominal, falta de respuesta y según la edad, entre más temprano se presenta, mayor posibilidad de hiperquilomicrionemia familiar. Eso es básicamente para mostrarle que ya hay una terapia disponible, que esos pacientes cuentan con una reducción significativa de esos niveles de triglicéridos y que también se traduce con niveles y eventos menores de pancreatitis. Entonces, como conclusiones principales, uno, tenemos una pandemia del siglo XXI que es diabetes y obesidad, la cual no estamos interviniendo adecuadamente, y un factor muy importante asociado para medir esto son los triglicéridos. En la medida en que le demos más importancia a los triglicéridos, vamos a tener un mejor tratamiento de esos pacientes y tener esa reducción de riesgo cardiovascular asociado. Importante identificar pacientes que tengan condiciones asociadas de causas secundarias de hipertriglicemia, pero ante todo condiciones severas como polimorfismos, una hipertriglicemia poligénica o finalmente una condición monogénica en transmisión homocigota recesiva, que es la hiperquilomicrionemia familiar, y que ya hay un grupo disponible de expertos en Colombia integrado por endocrinólogos pediatras, internistas, cardiólogos, en los cuales se tiene ya una experiencia en este tema y que estamos prestos a colaborarles en todo lo que pueda ser un caso probable. A partir de la Sociedad Colombiana de Cardiología se está en una propuesta de diseñar un registro colombiano de hiperquilomicrionemia familiar, en los cuales les pido la colaboración por si hay alguna sospecha de algún paciente, se pueda compartir sus datos y poder darle una asesoría en esto. Muchas gracias y perdón ahí por toda la ocupación de este tiempo tan valioso para ustedes. Bueno, excelente charla. La parte de fisiología creo que a todos siempre nos toma el pelo cuando hablamos de lípidos. Yo tengo un hijo que estudia medicina y le digo que todos los años me toca estudiarla nuevamente a pesar de ser cardiólogos. Y es más difícil que el entender la fisiología de la hipertensión arterial, por ejemplo, debido a los pasos tan complejos que tienen las partículas y todo. Me pareció una manera muy interesante en la que le explicaste. Se han hecho diplomados de lípidos. Yo participé hace muchos años en uno como profesor y me tocó la parte de triglicéridos. Me estaba acordando ahorita, pero eso fue hace 18 años. Y creo que es interesante esto. Ahí tenemos un montón de preguntas en el panel, incluso muy interesantes, y hasta una persona que está dentro del auditorio que tiene hipertrigliceridemia familiar. Y lo acaba de contar abiertamente, entonces por eso ahorita vamos a resolver esas preguntas. Y creo que la tienes que involucrar en el registro. Entonces, tú creo que las estás viendo también las preguntas, pero te voy a transmitir algunas. Hay una que dice, una que yo contesté, que era cuando empezar el tratamiento para los triglicéridos, porque tú lo habías dictado durante la charla. Pero pasando a esa, hay una pregunta que siempre le hacen a uno. En hipertrigliceridemia familiar, al llegar a valores normales, ¿por cuánto tiempo se deben tomar los fibratos? Yo creo que la respuesta te la dejo a ti para que la desarrolles, que creo que al ser un componente genético nosotros no curamos lo genético, pero... Exacto, o sea, en este caso cuando se tiene una alteración, eso lo vemos, el paciente deja el tratamiento, vuelve y se le suben los niveles. Diferente es a que aquí sí tenemos un componente agregado ambiental muy importante, pero cuando corregimos ese ambiental y se queda, digamos, solo lo genético, diferente es el paciente que de 2000 baja a 200. Ese paciente sabemos que lo que toca es hacer intervenciones no farmacológicas. Pero ese paciente que persiste o que yo le doy tratamiento, baja, le suspendo, vuelve y sube, claramente debo dejarle indefinidamente el tratamiento para los triglicéridos. Es importante eso. Perfecto, Rafa. Otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso de omega 3 en pacientes con hipertrigliceridemia severa primaria? Digamos que en este caso es muy discutido porque hay un grupo como esos pacientes no son respondedores a la terapia, es dele con todo. O sea, dele con todo es fibratos, más omegas, más estatinas, incluso ezetimibe. Y hay unas terapias adicionales que no están planteadas acá, pero que también son adecuadas.
sobre todo como esos pacientes no son respondedores, en el mecanismo fisiopatológico, y como aquí yo estoy dependiendo muchas veces en el componente familiar de una mutación de LPL como causa básica, aunque yo le dé los omegas, muchos no son respondedores. Entonces hay un grupo, prácticamente, por ejemplo, comentando con el doctor eh, Santos de Brasil, ellos prefieren no darle omegas porque es como gastar un armamentario sabiendo que de pronto el efecto no va a ser adecuado por el mecanismo genético que ya ellos tienen. Diferente a es al paciente que puede ser un mecanismo genético, pero es heterocigota o es de una poligénica. En esos pacientes claramente sirven utilizarse junto con fibratos, junto con dosis altas y evaluar respuesta con ellos. Y sobre todo que esos pacientes deben tener una dieta de base que tenían siendo dietas de 10 gramos a 20 gramos de grasa total día. Y si uno se pone a ver eso, es unas dietas bien estrictas. O sea, estos pacientes de verdad no pueden oler un chocolate, no pueden, de verdad, el compromiso de dieta sí es algo muy fundamental en ese tipo de pacientes, porque termina siendo el aporte mayor y lo que termina complicándoles. Entonces yo diría, es importante que cuando yo tenga esta sospecha, tipifique bien qué mecanismo genético tengo. Porque no es lo mismo tener una heterocigota compuesta, unos poligénicos, a tener una hiperquilomicronemia familiar. Que ya en ese caso yo sí me orientaría a tener las nuevas terapias ya disponibles a nivel internacional. Ok, muchas gracias. Hay otras preguntas. Eh, yo voy a saltármelo, voy a dejar de último aquí. Bueno, lo iba a saltar, pero por respeto a las personas, varios han hecho una pregunta sobre el fenofibrato y el COVID. Quisiera que le dieras una respuesta corta a la pregunta para podernos enfocar a la parte de lo que estamos tratando de dislipidemias, pero es inevitable que la gente hable de COVID cuando aparecen este tipo de informaciones y se prestan, como siempre, a interpretaciones eh, con- diferentes a las que deberían Digamos dar. que los fibratos como tal tienen un mecanismo que está asociado también a lo que es la inhibición de PPR. Entonces en esto tiene un componente también antiinflamatorio. Digamos que yo pienso que pasa lo mismo que las estatinas. Hay esquemas off-label de pacientes dentro del armamentario terapéutico empírico para COVID que incluye estatinas, por su efecto pleiotrópico de otros mecanismos en vías metabólicas que terminan traduciéndose en un efecto antiinflamatorio. Eso también lo tienen los fenofibratos. Pero yo pienso que a la luz de hoy no van a hacer un ensayo clínico con fibratos, ni con estatinas. O Sí, sea, no le van a invertir eso porque el mecanismo y sobre todo en lo que es el tipo de terapia asociada, aunque tenga una plausibilidad teórica, traducida a un ensayo clínico formal de toda la categoría que se necesita para probar un medicamento como terapia específica, no lo va a ver. Entonces yo le diría, si hay esa posibilidad de efecto benéfico, tocaría ensayarla a merced de que no sea útil o que pueda interactuar en toda la parte de estado crítico, un paciente de COVID con alteraciones hepáticas, etcétera. Entonces yo le diría, no hay una recomendación específica para eso, pero sí hay una plausibilidad teórica para uso de fibratos en este escenario que uno se queda corto y que básicamente es una indicación off-label. sí, yo creo que en enfermedad vascular, lo que se ha visto con el COVID un virus que produce lesión vascular y afecta a pacientes que tienen un estado previamente inflamatorio establecido. El COVID escoge a los pacientes de acuerdo a sus susceptibilidades y la susceptibilidad más grande es la enfermedad vascular. Por eso, al principio hablaban mal de los ARA2 y ahora dicen, no, mire, los ARA2 podrían ser una opción. Hablan de las estatinas. Si ustedes se ponen a ver, al final se están devolviendo a tratar las enfermedades que el paciente lo vuelven más débil, más susceptible a ser atacado por el virus. Pero, como dices tú, no hay tiempo. No hay tiempo y solo el tiempo lo dirá a medida que vayamos desarrollando más conocimiento y que tengamos menos enfermos y tengamos la oportunidad de hacer las cosas más despacio y sin tanta angustia.
pero por ahora no hay manera de hacerlo. Hay una pregunta sobre una de los participantes que dice que es una paciente de sexo femenino, 35 años, 60 kilos, y con triglicéridos por encima de 1000. Dice que ha llegado a tener 7.900 de triglicéridos en tratamiento con gemfibrosilo 600 miligramos. 600 miligramos. Ella, la pregunta que si debe hacerlo de por vida, creo que ya la respuesta se la había dado a la pregunta anterior. Ella está específicamente enferma de esto, pero creo que no sé qué opinas tú sobre dosis de gemfibrosilo, que es el único fibrato que está en el post por el momento y la gente todavía, hay gente que tiene indicaciones con las que podríamos darle gemfibrosilo. El gemfibrosilo no le gusta a la gente por el tamaño de la cápsula, por la periodicidad. No sé si te gustaría hablar un poquito de cómo dar gemfibrosilo, porque es que la gente tampoco da el gemfibrosilo como es, o no damos el gemfibrosilo. Digamos que es una buena terapia. A veces uno como que dice, este es el post, entonces le coge la mala el gemfibrosilo. Y sobre todo como vienen esos reportes de toxicidad en combinación con estatinas, digamos que para lo que es diseñado es una buena terapia. Hay esquemas que utilizan dosis máximas de gemfibrosilo de 1200 cada 12 horas. Y a veces nosotros nos quedamos cortos porque a lo mucho podemos 900. Entonces digamos que en este caso para condición severa es dosis altas. Lo importante aquí para esta paciente, yo leía antes que decidir una terapia, lo fundamental es hacer diagnóstico. Incluso mi enfoque de la charla no fue tanto a tratamiento, porque a veces es lo que la gente se desvía. Entonces, ven triglicéridos, ponga medicamento. Entonces es llamarlos a la acción de hacer diagnóstico. Los paneles genéticos en Colombia están cubiertos dentro del plan de beneficios en salud. Por ejemplo, si la sospecha es hiperquilomicronemia familiar como esa paciente, yo le diría completamente a la orden. Hay un link de contacto del registro de hipercolesterolemia familiar en la Sociedad Colombiana de Cardiología en la página, que cualquier paciente puede colocar ahí sus datos y nosotros le hacemos una asesoría médica gratuita, una consulta médica ahorita por telemedicina gratuita, y que invito a esa paciente para que lo haga, porque se le puede hacer un estudio genético gratuito y que en este caso, más que dar tratamiento específico, es hacer diagnóstico primero. Entonces yo diría que gemfibrosilo para hipertrigliceridemia primaria como tal es un buen medicamento que toca agotar el recurso. La cuestión, y como el caso de esta paciente muy seguramente es que a pesar del tratamiento, esta persona siga con triglicéridos más de 1000. Entonces, no se están cumpliendo las metas. Y para este caso, la idea es dar terapia combinada omega 3 y ver qué otras opciones terapéuticas se pueden tener según el diagnóstico. Bueno, muchas gracias. Te siguen haciendo preguntas. Yo iba a hacerte un par, pero deja si me dejan espacio. Están haciendo una pregunta que antes de dos preguntas cortas, hacen una pregunta sobre si el fenofibrato es más potente que el gemfibrosilo. Digamos que la consideración especial por recomendación por guías es que si yo tengo un paciente que como meta primaria debo tener terapia para LDL y eso incluye estatinas, no debo combinar el tratamiento en este caso de fibratos para los triglicéridos con gemfibrosilo, sino con fibratos. Entonces esa es la diferenciación principal. Entonces, en este caso, no hay una equipotencia o evaluación de lo que se tenga de uno versus otro. Y en este caso, lo que toca es evaluar cuál es el escenario clínico de mi paciente. Si yo tengo un paciente de prevención secundaria que tengo uso obligado de estatinas, la indicación ahí en este caso es fibratos y no gemfibrosilo, que sería como la consideración particular. Sí. Una pregunta hacen sobre el manejo dietario. Sé que es una pregunta, yo siempre digo que no es tan fácil de contestar en un escenario tan corto. Yo digo que la valoración de la nutricionista entrenada en este punto, porque a veces es una falencia también no tener un grupo de gente específicamente entrenada en todo, no hay que... del manejo dietario de los pacientes con hipertrigliceridemias, ¿qué impacto tiene? Porque la modificación del estilo de vida fue lo que más enfatizaste tú al inicio. Hablaste de la epidemia de diabetes y adiposidad en el mundo con hipertrigliceridemia,
quilomicronemia en todo el mundo. Yo sé que tú hiciste un énfasis en eso al principio porque es lo más importante y de ahí disminuir los pacientes a los que son por hábitos y ver quiénes son genéticos y de verdad ponerle los nombres y apellidos como corresponde y darle la terapia que corresponde a cada quien. Ese ha sido el enfoque de tu charla todo el tiempo. Pero la gente siempre le pregunta a uno la dieta, incluso a mí me da risa porque a veces en consulta un paciente diabético de 20 años me dice, doctor, ¿y yo qué puedo comer? Y yo, pero ¿hace cuánto eres diabético? 20. Pues una de las 7 órdenes que te han dado las nutricionistas durante estos 20 años y por lo menos hubieras hecho una, no estabas acá. Porque si estás en cardiología, porque ya te dio un infarto. Pero Entonces, fíjate que eso es importante porque digamos que los triglicéridos dependen de la ingesta para efectos prácticos. Entonces, si yo tengo un mecanismo que no me metaboliza los triglicéridos, todo lo que yo le eche de la dieta va a subirlos. Y todo lo que yo no metabolice de los carbohidratos va a subir triglicéridos. Entonces, en ese caso termina siendo una doble vía de malas consecuencias. Entonces, en eso sí es importante concientizar a los pacientes porque la dieta es fundamental y es un pilar principal. Es más, los pacientes claramente ellos terminan teniendo una adecuación muy clara porque produce muchos síntomas. Entonces, la dieta es importante buscar una nutricionista que tenga experiencia en hipertrigliceridemias severas porque, digamos, a veces tenemos una versión de nutricionista como que muy restrictiva, pero para esos pacientes termina siendo como una consejera, porque a esos pacientes se les restringe mucho los carbohidratos, se les restringe también mucho las grasas en general. Entonces toca decirles a los pacientes qué cosas reemplazan. Entonces utilizar vinagretas, no utilizar salsas, que los pacientes, el tipo de azúcares que consuman. Hay unos cálculos según el aporte, porque por decirlo así, no es lo mismo, aunque sean carbohidratos iguales, el distinto tipo de aporte calórico es diferente y el tipo de metabolismo. Entonces, es importante eso. Y lo que se recomienda también es utilizar la suplementación con lo que son ácidos grasos de cadenas intermedias, que pueden tener un efecto benéfico para esos pacientes. Entonces, yo diría que no quiero hablar más para no asustar, pero digamos que si buscamos por internet lo que es una dieta de 10 gramos de grasa al día, termina siendo muy restrictiva. A veces se aconseja según los niveles de... Eso para los pacientes de hiperquilomicronemia familiar, no para todos los pacientes. Pero digamos que una dieta de 20 gramos de grasa es un poco más aceptable y uno entra como a sopesar qué tipo de alimento le doy. Pero sí es importante que se tenga una personalización de la dieta en cada paciente, porque no es lo mismo un boyacense que un costeño. Y en esto es fundamental porque yo diría que el 80% de la meta de tratamiento termina siendo la dieta. perfecto. Por aquí hay una pregunta de ayuno intermitente Sí. en los pacientes de hipertriglicemia. Yo diría, el ayuno intermitente es bueno para todo el mundo, en los sanos también, a mi forma de ver, porque eso es lo que nos plantea claramente la estrategia de decir el organismo está almacenando, dele un tiempo que no es exagerado de un día en que gaste sus bodegas. Eso tiene un mecanismo que es bueno. Ahí va otra cosa, lo que es la parte de consumo proteico, pacientes que pierden masa muscular, entonces no es solo hacer dieta, sino que también va acompañado de un componente de ejercicio, de tipo de ejercicio, etc. Pero yo diría que el ayuno intermitente es bueno para todo el mundo. Es algo saludable, produce disminución de carga de toxinas de productos de alimentos procesados, etc. Incluso los pacientes que hacían ayuno intermitente, que bajaban de peso, lo hacían con un componente emocional mucho más acorde cuando les hacían las escalas de calidad de vida a los pacientes que hacían dieta estricta por conteo de calorías o por estrategias restrictivas. Entonces, eran pacientes que no tenían una mayor restricción alimentaria, sino que 2 días a la semana tenían esta terapia y que les iba igual de bien. Entonces, incluso hay quienes dicen que uno debería replantearse eso, desayunar a las 8 de la mañana y comer a las 4 de la tarde y ya no más. O cosas como que comidas pequeñas, porque a veces el organismo tiene una cantidad X y comemos 5X.
y lo que se va es almacenamiento en 3X, por decirlo así. Y a veces lo que hacemos es con la dieta bajarle al aporte y comemos 2X, pero hacemos ese 2X 6 veces al día. Entonces eso termina siendo un aporte inadecuado. Entonces yo pienso que el ayuno intermitente es útil para todo el mundo. Muy interesante respuesta. Ahí, desde antes de que saliera ahorita en boga lo del ayuno intermitente, la American Heart Association hace unos 2, 3 años, no, ya vamos para 3 años, en el 2017 se le dio por publicar un montón de módulos sobre hábitos en el estilo de vida y donde estaba involucrado el ambiente. Ya desde esos documentos se veía venir lo del ayuno intermitente y hablaban de la epidemia de obesidad en Estados Unidos relacionándola con la ingesta de alimentos tardía de los norteamericanos. En Estados Unidos la gente está comiendo a las 11 de la noche y 1 de la mañana, más o menos el 30% de la población. Eso es una barbaridad. Nosotros aquí loquitos y todos no llegamos a comer todos a las 11 de la noche y 1 de la mañana en la mayoría. Y comenzaban a hablar de los intervalos. Yo hablaba en ese momento de 12, 14 horas, que si uno ve iba girando hacia ese punto, que no es tan fácil de lograr, ¿no? Cuando uno trata de comenzar a hacerlo, yo lo hago 3 veces a la semana y no es tan fácil, pero se va logrando poco a poco. Ahora depende de la personalidad. A la gente ansiosa le cuesta mucho trabajo lograr llegar a esos niveles de ayuno. Yo pienso Había que una lo más pregunta. clave es manejar la mente. O sea, eso de verdad la persona que toma la decisión de hacerlo, tiene una capacidad de autocontrol o desarrolla un autocontrol poderosísimo que eso lo extrapola a otros escenarios de su vida, no solo la alimentación, sino de su vida familiar, profesional, etcétera. Entonces, una persona que le dice no a una situación social de un postre, no sé, y que prefiere tomar un vaso de agua, es algo Yo, muy loco. la verdad, he quedado, ya son las 8:30 de la noche, Pero sí, yo he quedado más sorprendido incluso, porque yo hago más de parte del grupo de hipertensión, aunque adoro la parte de lípidos y aspiro a trabajar mucho con el doctor Campos de aquí en adelante y dejar de andar como rueda suelta por acá en Bogotá. Tengo bastantes pacientes para el registro y no los he metido. Tengo que, te los voy a meter todos en estos días, varios con ezetimibe, finofibrato, atorvastatina, rosuvastatina y evolucumab. Ahorita estaba haciendo los MIPRES aún. Y con eso medio. O sea, toca customizarlo. Nos dedicamos a eso, pero quedé muy contento porque la gente está muy motivada. De verdad, nosotros todos desde el rural estamos viendo pacientes con hipertrigliceridemias y siempre lo dejábamos a un ladito. Me parece que es una patología que hay que prestarle mucha atención. Hay que estudiar los pacientes con pancreatitis, hay que manejarlos. Por ahí hicieron una pregunta sobre insulina en el manejo del paciente críticamente enfermo. Hay una revisión reciente sobre hipertrigliceridemia que salió en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Pues, después miramos a ver si las podemos subir también para que la vean. Y ahí hablan sobre el papel de incluso heparina, insulina, heroína. de, pero eso lo vemos más en los pacientes que llegan con crisis y sobre todo aguda, que es un capítulo aparte, que me parece que ya por el cuestión de tiempo, pero creo que la gente quedó enganchada con el tema porque todos tenemos hipertrigliceridemias leves, moderadas y severas en nuestra práctica clínica, subregistradas. Y creo que hay que hacer un trabajo más profundo por parte de los que no hemos estado apoyando la iniciativa del grupo de lípidos de la Sociedad de Cardiología. Y yo tengo la creencia de que no somos tan parecidos a los europeos ni a los norteamericanos como nos dicen. Nosotros una vez hicimos un registro aquí corto durante 6 meses de cómo eran los pacientes que se infartaban aquí en mi clínica. Supuestamente en Estados Unidos cuando se infartan, la mayoría tienen el colesterol bien, y más si son jóvenes. De pronto son gordos y fumadores. Aquí todos tienen el colesterol mal. Todos. Todos es el 90%. O sea, no es cierto que nos parezcamos, pero nosotros no podemos decir todo eso si no tenemos registros. De verdad, una charla muy interesante, no porque haya estado yo de moderador, y espero que a la gente le haya quedado claro el mensaje que trató de dar el doctor Campo, de entender que no es solamente la intervención farmacológica, que la intervención del estilo de vida en los triglicéridos es muy importante, pero es importante en todas las enfermedades y que los fármacos nos ayudan a bloquear cosas genéticas, sí o sí,
porque esos pacientes son de mucho más riesgo, pero que tenemos que hacer un abordaje integral de los pacientes y diagnosticarlos y recordar que alguien en el gobierno se equivocó, pienso yo, y aprobó las pruebas genéticas para todo y que las podemos usar y no las estamos usando. Me da culpa porque yo soy uno de los que debería estarlo haciendo y no lo estoy haciendo. Y creo que así estamos un montón, tanto el moderador como el auditorio. Rafael, muchísimas gracias, de verdad. Eh, sí, yo pienso que de pronto les resalto en algo y es a la orden para todos y que de cierta forma pueden buscar en la Sociedad Colombiana de Cardiología un soporte para casos especiales que tienen. Para el doctor que habló de insulina, sí, como tú lo mencionas, incluso también heparina. Entonces, en ese caso es útil y que de cierta forma lo que nos lleva es a hacer las cosas más allá. Eh, la paciente, la persona que escribió como el caso, en los teléfonos de la Sociedad Colombiana de Cardiología le dan mi contacto y nos podemos poner en contacto, valga la redundancia, como para revisar el caso en detalle. Pero sí es muy importante que, digamos, en este caso hagamos algo más allá de lo que hacemos todos los días, que termina siendo como dejar pasar el paciente y decirle haga dieta, haga dieta, haga dieta, y cuando Correcto. llega súper alto es que no ha hecho la dieta suficiente. Entonces, ese es como el llamado a ellos. Y aquí completamente a la orden, y no les quito más tiempo. Que descansen. Rafael, muchas gracias. Feliz noche para todos y gracias por habernos acompañado en esta actividad de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Feliz noche para todos. Buenas noches a todos.